Muy bien, continuamos en Código TDF. Está, como lo anunciamos, con nosotros el doctor Guillermo Rucauf, ministro de Salud. Guillermo, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, Buenas Belén. noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los televidentes. Antes de arrancar, tenemos un llamado solidario. Sí, es un trabajo que está realizando la policía en este momento. Están alertadas todas las dependencias operativas por el robo de un vehículo en la calle Campos, a la altura del supermercado que todos conocemos, el mayorista Waldesi. Una persona que dejó el vehículo, bajó a comprar y se lo sustrajeron de la puerta. Se trata de una Kangoo 4 puertas patente LGD 148, polarizada, que fue robada, decíamos, hace apenas una hora. Están trabajando la policía, así que por las dudas probablemente observen algún tipo de operativo en la calle, porque están tratando de dar con este vehículo que fue sustraído hace instantes nada más. Increíble, ¿no? Eso Que no esto pasa pasa en acá, no Ushuaia, sé sí. a dónde llegará, debe ser alguien que no conoce bien la ciudad. Esperemos, bueno, que rápidamente que aparezca. Bueno, Guillermo, vimos recién, ¿no? Presentamos unas placas, este tema que preocupa, ¿no? La obesidad infantil. Exactamente. Cuando hablamos de obesidad infantil tenemos que hablar de malnutrición, es decir, de mala alimentación. Esta mala alimentación atraviesa distintos ejes o distintos planos que debemos abordar. Uno es la alimentación en sí, otro es la educación que tenemos al consumir los alimentos, otros son los hábitos que tenemos diariamente, los hábitos muy sedentarios en esta provincia. Nos acompaña el clima para tener hábitos sedentarios. Sí, no más fiaca salir a hacer Exacto. algo. La actividad deportiva es limitada en algunos casos. Yo siempre le decía a mis pacientes cuando me decían acá no hay nada para hacer, que hay muchísimo para hacer, el tema es adaptarse al clima para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de obesidad infantil, hablamos de malnutrición y las consecuencias, como vos dijiste, Belén, que va a tener a mediano, corto y largo plazo esa malnutrición y la obesidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero, en la parte educativa, lo que son los comedores escolares, los kioscos saludables, cambiar esa mentalidad. Dentro de los colegios, que estamos trabajando con educación en esto, dentro del programa de enfermedades transmisibles, crónicas no transmisibles, y estamos trabajando también en inculcarle a los chicos esos hábitos. Los chicos son los mejores agentes multiplicadores, porque llegan a la casa y le dicen, no, papas fritas no. Claro, pues la señora me explicó tal cosa. Claro, no creo que le digan papas fritas no, brócoli sí, pero bueno, tenemos la esperanza es lo último que se pierde. Después el tema de los hábitos. Estamos trabajando con la parte de deportes, con la Secretaría de Deportes, también fuerte para inculcar los hábitos, poner más horas de deporte en los colegios y que realmente sea recreativo, divertido y amigable. Porque esto de ir a gimnasia, que no quiero ir a gimnasia, no, tiene que ser algo agradable, divertido y orientar a los chicos según las habilidades que tengan dentro del colegio, orientarlos a actividades extraescolares, ¿no es cierto? ¿Ya en estos relevamientos se ha detectado problemas de salud asociados con el sobrepeso? O sea, niños con colesterol o con un principio de diabetes. Exacto, tenemos chicos con colesterol, tenemos chicos con diabetes y además tenemos muchas caries y alteraciones dentarias que acompañan a la malnutrición, porque normalmente se come mucho hidrato de carbono, mucho azúcar, y eso produce muchas caries. Así que es otro de las vertientes que tenemos, es el tema de la salud bucal. Esto todo se releva en el programa de salud escolar, que releva primero y sexto grado. Y en el medio tenemos todo el programa de municipios saludables, de las actividades, es decir, que son programas transversales que trabajan, digamos, articuladamente. Entienden que, digamos, más allá de esto, de sedentarismo, el clima que no acompaña, que nos invita a comer cosas más calóricas, ¿hay alguna situación que tenga que ver con lo socioeconómico que hace que la gente por ahí no tenga acceso a carne, a verdura? Acá en Tierra del Fuego no tenemos tanto ese problema. Igual, de todas maneras, sabemos que no es lo mismo el acceso a la verdura y a la fruta que en el norte, sobre todo en la época de invierno. Nos llega todo del norte, a veces medio congelado. Hay que ser imaginativo para cocinar la verdura y consumir la fruta cruda también a veces se hace difícil. Pero estamos tratando de cambiar esa mentalidad y cambiar el acceso. Hay un montón de mercados saludables,
de acceso distinto a las verduras y a las frutas, ¿no es cierto? Dejando ya de lado los chicos y este tema, ¿cómo está en general la salud de la población de Tierra del Fuego? ¿Cómo estamos? Bueno, hagamos un repaso de la salud y de lo que era la salud en Tierra del Fuego y lo que es ahora. Nosotros veníamos con hospitales que en los años 80 eran el referente de la comunidad y eso fue decayendo. Cuando asumimos la gestión, la gobernadora Bertone asumió la gestión porque yo asumí después la gestión, nos encontramos con un sistema de salud muy deteriorado en varios puntos. Uno, en la infraestructura, otro en la parte de insumos y otro en la tecnología, aparte del problema del recurso humano, que es un tema aparte. Entonces hubo que encarar distintos planes que encaramos como planes directores, uno el tema de la infraestructura, mejorando algunas áreas del Hospital de Río Grande, como la neonatología, la inauguración de la diálisis ahora. Estamos trabajando en una nueva mesa de entradas y circulación en el Hospital de Río Grande y cambiar la guardia del lugar, pese a que ahora vamos a mejorar la que está, le vamos a hacer algunas mejoras para que empiece a mejorar, a funcionar mejor. El mejoramiento de los CAP desde el punto de vista edilicio y bueno, la construcción del nuevo hospital de Ushuaia que quedó muy chico y realmente ahora está más chiquito todavía porque hemos tenido que concentrar parte de lo que estaba periférico al hospital dentro del hospital. Y el tema de la inauguración de nuevos CAPs y la ampliación de 2 CAPs en Río Grande y ahora estamos ya bastante avanzada la obra del CAPS de Andorra y tenemos una nueva posta sanitaria en Tolwyn, en la periferia de Tolwyn, y bueno, y el nuevo centro de atención intermedia en la margen sur de Río Grande que está en construcción. Para toda esta infraestructura obviamente acompaña, era necesario, porque la población creció mucho de ese hospital que fue hecho para 16.000 personas, pero vuelvo a esto, ¿cómo estamos de salud? De salud estamos con una accesibilidad buena para mejorar mucho en el tema de accesibilidad. Estamos aproximadamente en Ushuaia en las 30.000 consultas mensuales promedio en el sistema y más o menos, un poquito menos en Río Grande. Hemos logrado en Ushuaia revertir la tendencia centrohospitalaria con una dispersión de la demanda hacia los centros de salud que ha aumentado. ¿Está yendo la gente a los CAPs? Ha aumentado de un 24 a un 42, 43% en los CAPs de Ushuaia. Tenemos que trabajar más con los CAPs de Río Grande, pero tenemos una tendencia en aumento. El Río Grande concentra mucha cantidad de pacientes en la guardia, que hay que reorientar la consulta hacia los centros de atención primaria con turnos y demanda espontánea en forma alternada como se está haciendo acá en Ushuaia. ¿Y están los CAPs hoy en condiciones para que la gente vaya? Porque muchos te dicen, no, voy al hospital porque en el CAP, no sé, o es una cuestión de comodidad. Muy bien, estamos haciendo arreglos importantes en los CAPs de Río Grande, estamos pintando y haciendo algunas obras que eran necesarias en infraestructura y sobre todo estamos mejorando toda la parte tecnológica también, que había muchos equipos que no andaban y comprando equipos nuevos en los lugares que son necesarios. Y otra cosa que hemos regularizado, que siempre tiene alguna parte que no funciona del circuito y que hay que estar ajustando constantemente, es el tema de los insumos. En este momento estamos muy bien de insumos y a veces se produce un retraso en los insumos o porque de los efectores lo piden a destiempo o porque se atrasa el concurso de precios o aparece desierto el llamado, entonces hay que volver a llamar y se atrasa. Pero si cuando el stock no está al final del tema, lo pidieran, tendríamos... El circuito funcionaría también. Exactamente. A veces falla alguna parte del circuito de la logística que hay que ir ajustando constantemente. Salud hay que estar ajustando constantemente todo y además de estar ajustando todo constantemente, tiene que ver mucho con lo climatológico y si tenemos patología de verano, tenemos patología de invierno, ahora estamos con la campaña de invierno, es decir, difiere la patología y difiere la actividad que nosotros hacemos en la prevención y la promoción de la salud. ¿Y en profesionales cómo estamos? ¿No? En el gran tema de profesionales siempre. estamos mucho mejor, lo que no quiere decir que estemos bien.
Hemos incorporado bastantes médicos generalistas en Ushuaia, ahora estoy por incorporar uno más. Incorporamos ahora un faltante que teníamos importante, que era un médico fisiatra, que empezó esta semana. Fisiatría era una asignatura pendiente que teníamos en Tierra del Fuego. Tuvimos un tiempo una fisiatra que se jubiló, pero es como que el fisiatra va a encabezar todo el tema de rehabilitación, juntando todos los equipos y trabajando interdisciplinariamente. El área del Hospital de Ushuaia Nueva tiene 400 metros cuadrados para rehabilitación. Así que ahí tenemos un trabajo muy importante que tenemos que trabajar también con la gente de discapacidad. Tenemos la infraestructura, está el equipamiento, que ahora después lo ampliamos un poco, pero sigue habiendo un tema, ¿no es cierto?, que la gente, al menos siempre lo comenta, que es el tema de los turnos. Bueno, el tema de los turnos es un problema que siempre estamos trabajándolo. Yo siempre digo que no es un tema de turnos, sino es un tema de accesibilidad, que es mucho más amplio que el tema turnos simplemente. Porque el tema accesibilidad significa reorientar la demanda, que la demanda no caiga siempre en el hospital, que empiece a consultar en el CAPS. Está comprobado que el 80% de la patología se puede resolver en el centro de salud con el médico generalista, que los controles de niños sanos se pueden hacer en el CAPS y estamos tratando de reorientar esa demanda. O sea, que el hospital quede como para alta y media complejidad y el CAP sea la primera. primera. ¿Por qué la gente sigue haciendo eso? Antes, en los 90, ibas cerca de tu casa. Sí, la realidad es que hubo mucho tiempo en el que no hubo médicos en los CAPs, o el periférico de tu barrio estaba cerrado. Claro, entonces la gente terminaba en la guardia. Tratando de revertir eso, de que esté siempre el mismo equipo médico y el mismo equipo de salud en el CAPS. Eso es importante para que sea referencial con la gente del barrio. Hay días que no está el médico porque está de guardia, pero siempre tratamos de que haya un profesional de 8 a 20. En Río Grande hay algunos CAPS que están abiertos de 8 a 14. Estamos tratando de ampliar eso con la incorporación de más médicos generalistas. ¿Todo pasa por incorporar más profesionales médicos, gran parte de la salud? No solamente por incorporar más médicos, sino por reacomodar las agendas, estudiar la dinámica de las agendas y los horarios que atienden los médicos. Estamos haciendo un estudio de mayor demanda en la guardia para reorientar las especialidades en esos horarios. Y sigo insistiendo, el tema de la accesibilidad, que la gente se acostumbre a tener como referencia el centro de salud y no el hospital. Que el hospital tiene su área programática también y de influencia, que siempre la va a tener, pero tratemos de que si a nosotros nos duele la cintura, inicialmente no vayamos al traumatólogo, vayamos al médico generalista, porque si es una lumbalgia posesfuerzo, un dolor de cintura porque hiciste un esfuerzo, con un analgésico común, con un diclofenac, un antiinflamatorio, se te pasa y no tenés ningún otro problema. Y le sacás un turno a alguien que realmente necesita un especialista, ¿no es cierto? Volvamos al tema de equipamiento, porque se viene equipando, sobre todo la semana pasada, lo que sucedió en Río Grande con esta sala de diálisis. Sí, la sala de hemodiálisis cuenta con 17 sillones de diálisis, 15 de uso común y 2 de aislamiento para pacientes que no deben estar en contacto con los demás. Recordemos un poco lo que es la diálisis. La diálisis es un sistema de filtración en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, recuerden que los riñones es un filtro de la sangre y va dejando todas las toxinas que son excretadas. Cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, todas esas toxinas quedan en el organismo produciendo patología. Entonces hay que conectarle una máquina de hemodiálisis. Hay otras máquinas de filtrado, pero la de hemodiálisis es la más común. Y se conecta el paciente y a veces tienen que ir 2 o 3 veces por semana, varias horas están en diálisis. Y tú tienes una zona especial. Es una zona especial, es una zona que no es de aislamiento, pero es una zona que debe tener normas de bioseguridad. Y recordemos un poco la historia, ¿no es cierto? En el año 1994 inauguramos diálisis en la ciudad de Ushuaia. Es decir, que antes del año 1994, un paciente que tenía enfermedad renal crónica no podía vivir en Tierra del Fuego. Tenía que emigrar, tampoco podía ser visitado por ningún familiar o amigo que tuviera insuficiencia renal crónica. En el año 2002 se inauguró la diálisis
en el hospital de Río Grande y ahora hicimos esta remodelación y ampliación para captar más cantidad de población demandante. Hay dos igual servicios de diálisis en el medio privado, en el CEMEP de Río Grande desde el año 2015 y en la dependiente de la Clínica San Jorge desde el año 2017. Es decir, que la oferta de diálisis ha aumentado en la provincia y ahora podemos decir que todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o como se llama ahora enfermedad renal crónica pueden vivir en Tierra del Fuego o pueden visitar a sus familiares o amigos en Tierra del Fuego coordinando el uso de los sillones, por supuesto. El área de salud es un área que le importa a la gente. Ayer salió una encuesta donde se le preguntaba a la gente cuál era el tema que más les preocupaba. Primero fue la demanda laboral, la falta de aquellos que no tienen trabajo, la desocupación, y el segundo pasó a ser el tema salud. ¿Cómo se le lleva a esa gente la tranquilidad para mejorar? Sabemos que salud hay que mejorarlo día a día. Salud hay que mejorarlo día a día y creo que cuando hablamos de salud tenemos que hablar de todos los subsectores de la salud, no solamente del sector público. Tenemos ahora tenemos amplia digamos, oferta en el sector público de distintas complejidades, del sector público y en el sector privado, perdón, de más complejidades que lo que teníamos antes. Más allá de que el sistema tiene problemas de acceso y de turnos específicamente, creo que uno de los problemas fundamentales que tiene el habitante de Tierra del Fuego es el tema que vive en una isla y se siente que depende de la salud local. Es decir, no puede agarrar un auto y hacer una interconsulta fácilmente, como ocurre en un paciente que vive en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso produce que tiene que tener una confianza absoluta en el sistema de salud que tiene, ya sea el subsector público o privado. Entonces exige mucha accesibilidad, exige profesionales. Por eso nosotros tenemos que desarrollar lo que es atención primaria de la salud, como dije, promoción y prevención de la salud, pero también tenemos que desarrollar áreas de alta complejidad que por la cantidad de habitantes que tenemos, según la OMS, no tendríamos que tener. Es decir, no tendríamos que tener las neonatologías con la complejidad que tenemos, o las terapias con la complejidad que tenemos, o los resonadores de la complejidad que tenemos. Sin embargo, por nuestra posición política, geográfica, isla y la condición de aerodependencia, tenemos que desarrollar y garantizar el derecho a la salud de toda la población. Entonces tenemos que desarrollar en los dos focos, en el foco de la prevención y la promoción y en el foco de la mediana y alta complejidad. ¿Por qué se queja tanto la gente de Río Grande y no Asila y Ushuaia? Río Grande ha tenido distinto desarrollo, el hospital estaba mucho más caído ediliciamente. Tenemos ahora como desafío hacer la nueva guardia con una nueva circulación. Tenemos quirófanos que fueron inaugurados años atrás y que no sirven. O sea, era un tema de equipamiento, es un tema de equipamiento. Hay un tema de desarrollo edilicio del hospital que ahora lo hemos mejorado muchísimo. Estaba más atrasado en el tema de tecnología. Ahora tiene un nuevo tomógrafo también, la sala de hemodiálisis, y tiene más problemas de recurso humano que Ushuaia. O sea, si es difícil que se radiquen en Ushuaia, ¿es más difícil que se radiquen en Río Grande? Sí. Se acaba de firmar un acuerdo con YPF por responsabilidad social. Van a hacer un centro de salud. ¿Dónde va a ser? El centro ya está empezado, ha comenzado la construcción. Es en la margen sur, cerca del Alambrador, se llama la calle. El centro es un centro de atención intermedia. Es un centro que por las características poblacionales de la margen sur necesita más que un CAPS. Entonces, este centro va a tener laboratorio, radiología, va a tener especialidades médicas, posiblemente traumatología, ginecología, pediatría y clínica médica, pero un poco eso lo vamos a ir estudiando de acuerdo a la demanda que tengamos estadísticamente en el CAPS y en el hospital. Recordemos que ahora tenemos sistema informático, entonces podemos georreferenciar a la población de cada lugar y saber por qué consultan. Entonces, en base a eso, como todavía vamos a planificar desde el Estado las especialidades que vamos a tener. Posiblemente no estén todos los días los especialistas, sino vayan rotando.
Por último, ¿qué puntaje le pones a la salud? Yo siempre le pongo como aprobada, ¿viste? Porque el que le pone 9, 10, 8, ahí me tengo que ir. Tengo siempre que estar trabajando. Le pongo un 5, un 6 para seguir trabajando más, porque si me tengo que poner una gran meta, un gran objetivo para llegar. Entonces no me puedo calificar bien, siempre me tengo que calificar que necesito hacer más, planificar más y gestionar más. Entonces, digamos, una terapia intermedia. le pongo una terapia intermedia, pero estoy ya para pasar a la sala. Guillermo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar charlando aquí con concejales de la ciudad de Ushuaia. Ya venimos, estamos en vivo y en directo para toda la provincia.